Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Personas que trabajan con personas. Las habilidades para trabajar con personas reales, sobre asuntos reales, en el mundo real y en tiempo real. Hoy vamos a hablar de la activación muscular. La activación muscular es una aproximación, trabajo con la musculatura, que tiene el objetivo principal de identificar los músculos que se contraen inadecuadamente y mediante una serie de diferentes aproximaciones de calibración mejorar, optimizar su funcionamiento. Tiene aplicaciones en la preparación deportiva y en la disminución y alivio de diferentes experiencias dolorosas. Hoy vamos a hablar con Alberto Torres, experto en el tema de la empresa NMIT, que nos va a hablar de activación muscular y, ¿por qué no?, de la aplicación de DBM a su práctica. Vamos a escuchar. Buenas tardes, aquí estamos con Alberto Torres de NMIT. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Tim. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por dedicar un poco de tu tiempo a contarnos lo que es activación muscular. Así que si quieres vamos a empezar por ahí, que es por lo que vamos a hablar. Así que, ¿nos quieres contar lo que es? Vale. A ver, la activación muscular, ¿cómo la puedo explicar de forma sencilla? Porque siempre es un poco algo que me enfrento, ¿no?, cuando viene alguien, porque es algo que no se conoce mucho. Entonces, yo creo que podría así describirlo de forma fácil como un sistema que nos permite conocer el estado de los músculos de nuestros clientes, ¿no?, de cuando viene una persona con cierta problemática, normalmente con una molestia, algún dolor, alguna lesión, alguna incapacidad física, articular o de movimiento, pues nos permite un poco conocer cuál es el grado de funcionamiento, de buen o mal funcionamiento, con toda esa escala de grises que hay entre ambas opciones, de esos músculos específicos de esa persona, ¿vale? Identificar músculos que funcionen adecuadamente y cuando encontramos ciertos músculos que pueden estar asociados con esa problemática, pues utilizar distintas habilidades para poner esos músculos a funcionar, dicho de forma sencilla, y de esa manera pues contribuir a un mejor movimiento articular, a una mayor estabilidad de dichas articulaciones y a un equilibrio entre los distintos músculos que haga que el sistema neuromuscular de cada persona pues funcione de la mejor manera posible y también de una manera eficiente, ¿no?, con el menor gasto, podríamos decir, energético. Claro, yo te conocí a través inicialmente de una amiga mía, que ahora es una amiga que tenemos en común, que esta mujer padecía una cuestión principalmente, era una cuestión cervical. Y yo me acuerdo de lo mucho que sufría, de lo mucho que había intentado hacer algo al respecto de muchas diferentes maneras. Incluso había llegado a plantear una intervención quirúrgica. Y luego, claro, habló maravillas de lo que vosotros hicisteis. En ese caso, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que hicisteis en esa situación? Bueno, pues de esto ya estamos hablando de hace unos cuantos años. Bueno, yo soy de Alicante, llegaba a Madrid y fue no de las primeras personas con las que trabajé, pero no llevaba yo mucho tiempo, no tenía una gran experiencia, podemos decir, ¿no?, en el área de la activación muscular, por lo que recuerdo que fue un gran reto trabajar con ella porque, bueno, su problemática al final era que tenía una hernia a nivel cervical que le comprimía en ciertos momentos el nervio y le generaba como adormecimiento o parestesia en todo su brazo izquierdo y que incluso pues a la hora de tumbarse y demás se tenía que buscar como varias alturas en lo que son las almohadas, ¿no?, para que no le diese esas sensaciones y tenía pues esas sensaciones a lo largo del día, era muy molesto, incluso incapacitante a la hora de hacer fuerza con ese brazo y, como bien dices, pues un poco el planteamiento en el que estaban ya era el de operar, ¿no? Entonces, pues sinceramente en esos momentos era uno de los casos que a lo mejor eran más retadores porque no me había enfrentado a casos así en muchas ocasiones aún, ¿no? Y por lo que no sabía que podíamos conseguir. Pero bueno, sí que como vino un poco a probar y hicimos una evaluación y sí que encontramos muchos músculos en toda la zona de los trapecios, cervical, la zona alta de la espalda que no funcionaba bien
pues el planteamiento con ella fue, vamos a empezar a trabajar con esta metodología de activación muscular y vamos a intentar que tus músculos funcionen mejor y a ver eso que nos ofrece. Y bueno, pues poco a poco sí que ambos fuimos descubriendo que le fue ayudando mucho, que esas posiciones que decíamos, ¿no?, que tenía que ir variando la posición de su cuello, pues el cuello iba colocándose en una mejor posición, que las sensaciones en el brazo iban desapareciendo y bueno, al final fue un caso exitoso en el que a día de hoy aún tenemos contacto también, como bien dices, por amistad, pero de vez en cuando viene a que revisemos ciertas cosas y es curioso como ya hace mucho tiempo que no trabajamos la zona cervical, o sea que fue un problema que consiguió solucionar. Ahí hay una cuestión quizá un poco importante, que es la conexión en detalle con la propia persona, que entiendo que en algo incluso tan aparentemente mecánico como es un funcionamiento muscular, no es necesariamente tan mecánico como muchas veces a lo mejor se piensa. Me dedico, entre otras muchas cosas, a tocar el piano. Y claro, en el mundo de la música hay como esta noción de la memoria muscular, que es algo que a mí pues no me acaba de convencer. Como que la musculatura va casi por su propia vía, sin implicación. Pero yo siempre he entendido que es más importante la persona entera, los otros niveles de la persona mucho más involucrados en lo que estamos haciendo. Que habrá aspectos no solo de la mecánica de la musculatura, sino cómo la persona está notando, de hecho, lo que está haciendo y qué es lo que hace con eso que nota. No sé si esto tiene algo que ver con lo que hacéis. ¿Cómo lo ves? A ver, nosotros o por lo menos yo lo que más especializado estoy, podríamos decir que es en esa parte mecánica, ¿no? De evaluar los músculos como uno por uno e intentando que esos músculos uno por uno funcionen de la mejor manera posible, que exista una buena comunicación entre el sistema nervioso y ese músculo en ambas direcciones, bueno, hacia el músculo y desde el músculo hacia el cerebro o hacia el sistema nervioso central para que el cuerpo pueda optimizar, ¿no?, el reclutamiento de esos músculos. Sí que en base a lo que comentas, y aunque no es nuestra principal área de trabajo, ¿no?, o por lo menos en las formaciones que yo doy, nos centramos más en esa parte más puramente mecánica, podríamos simplificar, pero sí que a lo mejor yo todo lo he aprendido un poco con vosotros, sí que me ha ayudado a esa relación o ese interactuar con la persona que te permite también, como bien dices, el sacar información de cuando esa persona te cuenta cuál es su problemática, cómo la percibe, cómo la vive, cómo es el tipo de dolor, porque según cómo lo describa te puede dar pistas, incluso si es un dolor más que pueda tener con un problema en el nervio, si es simplemente un problema más funcional, si a lo mejor incluso el significado que le da esa persona a ese tipo de dolor o molestia, pues bueno, a lo mejor va acorde con no sé si igual lo planteo inadecuadamente, pero con la realidad muscular de lo que está ocurriendo realmente en su cuerpo o como que va más allá de cómo lo vive. No sé si ahí me lío un poco, pero es el cómo vive algo y luego el cómo mide la evolución o no. O sea, no sé, sí que hay una parte ahí que sí que es necesaria, yo creo, para poder interactuar, sobre todo también en las primeras sesiones, ¿no? Cuando viene una persona y te dice, oye, quiero solucionar este problema, y tú le vas haciendo preguntas cómo le afecta eso en su día a día, para colocar también un punto de inicio sobre el que trabajar y luego, a la hora de nosotros aplicar esa parte a lo mejor más mecánica de la activación muscular, luego poder medir la progresión y cómo esa persona la percibe, que es importante, porque yo como profesional puedo medir algo que podríamos a lo mejor categorizar como más objetivo, pero lo que me importa al final es cómo esa persona nota los cambios y cómo siente que avanza, ¿no? Si está cubriendo un poco sus expectativas del proceso. Y para eso sí que es importante verlo desde la mente o desde la persona que viene y no desde la mía, ¿no?
Claro, porque esto no es únicamente cuestión de lo que hacéis, no es solo cuestión de aliviar situaciones dolorosas, experiencias de dolor, lo que podemos llamar remediar quizá cuestiones que van mal, un cambio remediativo, sino que parte del trabajo que hacéis tiene que ver con la preparación deportiva, con quizá mejorar, optimizar, crear las condiciones incluso para que se pueda ir más allá de lo que sería posible de otra forma. Entonces, en ese aspecto del trabajo de precisión que hacéis, ¿cómo funciona en este aspecto? Aspecto de cambio de desarrollo. Claro. A ver, en el caso de deportistas, al final un deportista lo que hace es, dicho también buscando analogías, ¿no? Es como poner la máquina a funcionar al máximo de sus posibilidades muchas veces, ¿no? Cuando entrenan ante una alta exigencia o están en un estado de competición, pues lo que hacen es poner su cuerpo al límite, intentan rendir al máximo de sus posibilidades. Eso normalmente genera cierto, podríamos denominarlo como estrés sobre el cuerpo, que cuanto más sea un estrés más límite o más extremo, puede generar más problemas a nivel neuromuscular, puede generar más ciertos desajustes, ¿no? A nivel neuromuscular. Y aunque eso no llegue a derivar en sobrecargas, en lesiones, en problemas musculares perceptibles por el profesional, por el deportista, nosotros un poco lo que hacemos es llevar un seguimiento, monitorizar cómo están funcionando esos músculos y ver qué grado de optimización tenemos sobre ese reclutamiento muscular, ¿no? O sea, al final es identificar áreas de mejora dentro de esas situaciones, aunque no se vivan como un problema. Pero bueno, lo que a lo mejor para una persona que tiene una vida más cotidiana, ¿no? Como puede ser la mía, no es un problema, a lo mejor para un deportista sí lo es. ¿Vale? Porque pone la máquina a funcionar al límite, ¿no? A nosotros siempre en una formación americana que hicimos nos ponían el ejemplo de un coche de Fórmula 1. Un coche de Fórmula 1 que lo pones a grandes velocidades, lo revolucionas muchísimo y lo pones al límite, pues tendrá que pasar por taller muchas más veces que ese mismo coche si lo sacas a pasear, ¿no? Vale. ¿Cómo es? ¿Nos puedes contar un poco en detalle cómo es trabajar con deportistas? Un caso específico de los retos que había y cómo habéis respondido a ello. Claro, sin entrar, por ejemplo, porque claro, luego también hay deportistas que vienen con un enfoque remediativo, ¿no? Que vienen con alguna lesión y demás, pero por plantear otras situaciones, por ejemplo, sí que tengo pues, un cliente de hace muchos años, que yo creo que es un ejemplo muy, muy bueno. Él hace esquí náutico, que bueno, lo que hacen es se enganchan detrás de un coche, de un barco que va a cierta velocidad, no sé si va a 55 kilómetros por hora o por ahí en un lago, y va en una dirección recta, y ese deportista lo que busca es, a través de una cuerda de cierta longitud, hacer un slalom, ¿no? Por boyas. Entonces es un deporte que es muy exigente, son acciones muy, muy exigentes y muy cortas, ¿vale? Entonces él lleva trabajando conmigo, pues yo creo que ya 8 o 10 años, muchísimo tiempo. Y es una persona porque está muy en forma, que entrena muy bien y que no suele tener lesiones ni sobrecargas, en algunos casos sí, pero para todo lo que hace no suele ser el caso. Y sin embargo él viene porque he ido percibiendo esas sensaciones de ser muy consciente de su musculatura, de cuando pues siente una buena movilidad, de cuando sus músculos reaccionan con un buen timing de reclutamiento, es decir, reaccionan rápido y de forma adecuada para cada situación. Y él lo que busca simplemente es estar lo mejor posible, ¿no? Que sus músculos estén lo más calibrados posibles. Por lo que con su caso lo que hacemos siempre es, él viene, evaluamos, sobre todo para ellos es muy importante la musculatura de la espalda y de la parte posterior a los hombros, ¿no? De los retroversores escapulares, y evaluamos mucho esos músculos y específicamente lo que buscamos es hacer ejercicios, dicho de forma sencilla, en los que intentamos focalizar, atender a ellos, trabajarlos a una baja intensidad que le permita a él
percibirlos a nivel sensitivo y de esa manera buscar que haya una buena comunicación, como decía antes, entre el sistema nervioso y los músculos, ¿no? Que haya una buena comunicación sensitiva para que el sistema nervioso luego pueda mandar un buen estímulo motor, ¿no? Que haga que le saque el máximo partido a esos músculos. Suena como que estás describiendo a alguien cuya sensibilidad lo que es capaz de notar, se va extendiendo, se va precisando más, como que dispone de más información de lo que está haciendo. Te lo digo porque quizás algunas personas tienen la idea de que o naces sensible o no naces sensible. Es algo que lo tienes de nacimiento. Y sin embargo, se podría decir que lo que estáis haciendo es quizá una cuestión de educar, de como crear las condiciones para mayor sensibilidad. Suena como que es eso que está ocurriendo. Sí, yo creo que a mí me gusta mucho como la idea de descubrir, ¿no? Es a base de entrenar y de hacer estos ejercicios que nosotros hacemos, es como que vas identificando, si la persona pone atención, vas identificando sensaciones y vas dándole un significado, que también es importante, ¿no? Porque a veces se perciben sensaciones, pero no se saben diferenciar, no se saben... es como, ¿notas algo? Sí, pero noto ahí... ¿Qué notas? Fuerza, sobrecarga, las sensaciones de una buena contracción muscular. Hay como muchos matices que, bueno, yo no entiendo de vinos, pero entiendo que yo me tomo un vino y digo me gusta o no me gusta, pero luego hay mucha gente que sabe sacarle muchos detalles a todo eso, ¿no? Pues a nivel muscular es lo mismo, es descubrir todo el potencial que podemos desarrollar en nuestra comunicación con nuestros músculos, que es un elemento muy importante, bueno, yo para mí considero que es un elemento muy importante en nuestra vida. Al final nos permiten movernos, estar sentados, hacer todo lo que hacemos en el día a día, por suerte para todos los que tenemos nuestro sistema neuromuscular íntegro, son muy importantes y yo creo que a veces no atendemos ni un poquito siquiera, ¿no? Y es curioso cómo muchas personas vienen sin percibir nada y al preguntarles no te saben dar información, ¿no? Y yo creo que a base de trabajar, bueno, yo creo que no tengo muchos casos en los que ellos mismos se sorprenden y como que disfrutan de aspectos que no venían buscando en un principio, ¿no? Sino que han ido descubriéndolos a base de entrenar, como puede ser sentir la zona alta de la espalda, que parece que la gente solo la nota cuando me duele. Pero el hacer que esos músculos funcionen bien y el arquear tu espalda hacia atrás y sentir la musculatura, para muchas personas es incluso muy placentero, ¿no? Claro, que gran parte de mi trabajo consiste en esto precisamente, ¿no? Las personas de que pueden ser conscientes que son capaces de notar, porque aquello que no puedes notar, pues lógicamente es como si no existiera. Pero después está la otra cuestión, ¿no? De que no hay una versión correcta en el sentido de que esto necesariamente significa esto otro. Es mucho más, quizá como la propia persona está haciendo uso de aquello que nota. Como bien dices, hace los significados, bien sea en el deporte, bien sea en cualquier otra área. Uh-huh. En ese sentido, claro, te estoy hablando en cierto sentido de modelar, de cómo estás dando sentido a lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, parte de ello es con qué cuentas de entrada, porque no podemos dar sentido a lo que no notas. Y una vez que hayas notado, está la cuestión de qué sentido, cómo tienes la capacidad de poder conectar de una forma u otra, de organizarlo de forma más o menos completa o de forma más o menos útil o funcional. Y quizá quería preguntar, modelar en ese sentido, como de dar sentido a lo que haces, porque tú has hecho alguna formación, bueno, bastante formación en esto con nosotros. ¿De qué manera ha impactado en aquello que tú haces? Claro. A ver, yo creo que en la forma en la que
¿no? Porque cuando me propusiste la entrevista decía, digo, no sé qué podré contar, ¿no? ¿Qué podré aportar? Pero sí que luego un poco, ¿no? Como que sabiendo que venía la entrevista, iba trabajando y hablando con la gente y sí que me voy dando cuenta, ¿no? Incluso yo mismo me ayuda para ir notando el progreso, ¿no? Y yo creo que un área muy importante que para mí ha servido es en ese cómo me comunico con la persona y cómo puedo de alguna manera a esa persona le voy haciendo preguntas para poder, para que esa persona vaya describiendo cómo vive cierta problemática o qué sensaciones tiene. Y luego también, claro, para yo poder así tomar decisiones, ¿no? Y ver qué grado de enfoque, o sea, qué enfoque le doy al proceso de mejora, pero luego también el cómo le voy preguntando a lo largo del proceso a esa persona para ver cómo está midiendo el progreso. Porque es muy curioso cómo hay personas que yo puedo ir viendo un cambio muscular o puedo ir percibiendo un cambio muscular de un gran progreso muscular, pero cuando les preguntas y le dices, ¿cómo vas? ¿No? Una pregunta muy abierta y te dicen, pues estoy igual, o me sigue doliendo, o hay algunas afirmaciones que son como dices, vale, aquí ahí tenemos que entrar un poquito más, ¿no? Y le vas preguntando, vale, pero ¿lo sientes de la misma manera, a lo largo del día de la misma forma? ¿Cómo lo describirías? Simplemente el preguntarle cómo lo describirías te abre un mundo a que esa persona tiene que profundizar o tiene que rascar un poco más en su afirmación y le hace empezar a notar esas pequeñas cosas que a lo mejor al principio no está notando, ¿no? Y luego también el cómo ir guiando a la persona a través de esas preguntas le ayuda a ir notando esa progresión que al principio a lo mejor no nota, ¿no? Yo creo que eso es básico porque a veces para mí es un poquito frustrante cuando viene alguien y te hace esa afirmación cuando tú ves, estás viendo que se mueve diferente, que ejecuta fuerza distinta y que consideras, puedes estar totalmente errado, pero consideras que hay una evolución y esa persona a lo mejor no la percibe. Pues es ahí donde yo creo que hay que trabajar a otro nivel, que igual no es mi parte más mecánica, ¿no? De activación muscular, sino que es más relacional con esa persona para ayudarle a que note esas cosas y pueda apreciarlas para seguir ahí esforzándose, porque si no mucha gente tira la toalla mucho antes de avanzar suficiente, vamos. Y eso me imagino que no es una cuestión de guiones y protocolos, como de tener las preguntas de turno, hacerlas y ya está, sino de conectar, guiar en detalle lo que tú estás preguntando con lo que tú estás notando. ¿Cómo es tu experiencia en esto? Sí, yo creo que ahí es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo doy formaciones también de activación muscular a profesionales y al final como que a veces, sobre todo al principio de la formación, intentabas un poco como generar un paquete ahí para ayudarles, ¿no? Para dejárselo más sencillo la aplicación, incluso de, vale, pues ¿cómo sacas información? Intentas como plantear preguntas concretas o cosas en la parte de evaluación muscular, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Y luego te das cuenta que hay tantas personas distintas y que tu enfoque con cada una de ellas va a ser totalmente diferente, que yo creo que es empezar a sentirte cómodo con ese, ¿vale? Voy a empezar a relacionarme con esa persona, voy a empezar a intentar obtener información y claro, a través de la experiencia vas adquiriendo, yo supongo que también es un tema de seguridad, de sentirte como que tienes habilidades para aportarle soluciones a esas personas, te vas un poco como relajando, te dejas un poco como de protocolos y no sé, y eres más flexible, ¿no? A la hora de trabajar y de relacionarte con cada cliente que viene, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que con el tiempo es como que ya no me preocupo de tener algo, una estructura muy clara, simplemente viene una persona, te empieza a hablar y en función de las cosas que te van llamando la atención, vas profundizando en aquello que crees que necesitas, ¿no? Para poder trabajar adecuadamente, vamos. Claro, eso es curioso, ¿no? Porque se podría pensar, claro, claro, con la experiencia, con la práctica vas pillando, ¿no? Pero es también el caso, como decía Edward Deming en su tiempo, ¿no? Que la experiencia por sí sola no enseña absolutamente nada, sino que es una cuestión de cómo lo organizas, cómo lo vas
quizá reflexionando cómo lo vas organizando. Desarrollas de una forma un poco sistemática. En ese sentido, la formación que hacéis, porque también hacéis formación para personas que quieran iniciarse en eso, quieren mejorar como hacen. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo funciona esa formación que hacéis? ¿Cómo es? A ver, pues ahí lo mismo, ¿no? Al principio intentábamos que cada uno de los test musculares estuviese muy bien explicado, muy bien definido, ¿no? Y poco a poco somos tres profesionales los que, bueno, formamos equipo, ¿no? Y con eso al principio pues incluso teníamos distintos enfoques y poco a poco a base de dar formaciones yo creo que nos hemos ido lo mismo, relajando también y planteamos muchas prácticas y trabajo en grupo, al final lo nuestro como es trabajar, tocar, hacer fuerza, o sea, interactuar con una persona a nivel de distintos test musculares, testeos, ¿no? De forma manual tú aplicas fuerza, percibes cómo reacciona la persona o qué respuesta muscular tiene. Al final lo que proponemos son dinámicas de grupo, yo creo que es muy parecido o yo por lo menos he aprendido también mucho de hacer las formaciones con vosotros, dinámicas del grupo en la que planteas una tarea a realizar, la llevas a cabo y en base a eso es como que vas construyendo y vas haciendo que la gente ponga luego foco de atención en ciertas sensaciones, en cómo aplica la fuerza, en cómo la percibe en su mano, como que vas descubriendo mientras haces, ¿no? Y luego es como que si tienes que estructurar información o dar algo a lo mejor más teórico, lo metemos después. Pero antes a lo mejor intentábamos que hubiese una base teórica sobre la que luego crear una práctica y ahora lo estamos haciendo al revés. Empezamos con una práctica y experiencias y luego vamos metiendo, si hace falta, un aspecto más teórico de entender cómo funciona el cuerpo internamente, pero conforme se va necesitando. ¿Vale? Porque lo más importante es al final el que tú sepas hacer algo, en este caso con nuestras manos, ¿no? Si tú sabes mucho teóricamente, pero luego no aportas soluciones y no sabes trabajar con el cliente y ese cliente se va de la sesión igual que ha venido, el cambio real en el mundo es cero, ¿no? O sea, o por lo menos para mí es así, por lo que yo como que me he relajado mucho en ese aspecto, ¿no? Es decir, oye, lo más importante es que esa persona avance, perciba cambios y ayudarle, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hacer dinámicas que nos vayan acercando a desarrollar habilidades para conseguir eso, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, comparando un poco lo que se suele hacer, por lo menos en mi sector, lo planteamos muy distinto, porque en mi sector es como mucho, venga, vamos a ver estudios científicos, vamos a leer libros, vamos a como plantear mucha información muy bien estructurada, que a veces para mí es muy interesante, pero que luego sobre el profesional, no, a largo plazo consigues hablar muy bien, debatir, discutir, todo lo que tú quieras, pero no hay un cambio en lo que puedes hacer con las personas con las que trabajas, ¿no? O por lo menos no tan efectivo como... Eso es lo que es trabajar quizá con la persona real que tengas delante, más allá del caso, más allá de la teoría. Y es una pena que se reemplace la interacción directa, la interacción específica de persona con persona por una serie de maneras prehechas o preenvasadas, por así decirlo, de hacer, que con frecuencia sustituyen el descubrimiento, como bien dices, ese descubrir, ese averiguar. Quizás es fundamental, porque siempre habrá variación, por grande o pequeña que sea, de persona en persona, que a lo mejor es esa diferencia la que realmente marca la diferencia, incluso a nivel muscular, por muchas similitudes que tenemos, habrá también diferencias significativas de persona en persona, me imagino. ¿Es así? Ahí se me ocurre como algo interesante, ¿no? A aportar, y es que yo creo que pasa en muchos sectores, ¿no? Pero pues al final hay muchos avances tecnológicos, hay muchos aparatos que son súper interesantes, que nos están aportando información muy válida en ciertas situaciones. Y por lo menos en mi ámbito se tiende mucho como nosotros hacemos al final análisis de fuerza a través de nuestras manos, se tiende a utilizar mucho o a intentar sacar información a la hora de evaluar cómo está una persona a través de lo que sería un dinamómetro, ¿no? Que al final lo que te mide es un aparato que te mide la fuerza, ¿no?
tiene un sensor que te mide la fuerza aplicada y tú pues le dices a la persona haz fuerza y tú mides cuánta fuerza hace, ¿no? Entonces es como que muchas veces muchos profesionales tienden a, no, si no es objetivo, no vale para medir, ¿no? Y a nosotros por lo menos muchas veces se nos critica, ¿no? Por eso, por decir, oye, si la única manera de evaluar es esa, porque es la más objetiva y la que te permite a lo largo del tiempo volver a repetir esa evaluación y ver si esa persona mejora o no. Y digo, bueno, vale, entiendo que alguien que no tenga experiencia en realizar test musculares, en interactuar con otra persona, en sentir esas pequeñas diferencias que puedes notar en tus manos, que como siempre, como alguien decía, ¿no? Un autor que no recuerdo ahora quién era, decía, no hay herramienta o más sensible, ¿no? o mayor tecnología que nuestras propias manos. O sea, nuestras manos tienen infinidad de receptores que nos dan mucha información cuando tocas a una persona y cuando le aplicas una fuerza, esa persona responde. Puedes notar distintas direcciones de fuerza que los aparatos más avanzados de hoy día no son capaces de percibir, ¿no? Entonces muchas veces se devalúa eso porque está realizado por una persona y se dice, no, es que eso como es subjetivo y tú puedes caer en el error porque, claro, eres un profesional que te puedes sugestionar y querer obtener ciertos resultados, y eso es cierto, hay que trabajar para no caer en eso, pero se termina devaluando eso en pos de utilizar solamente herramientas hoy día tecnológicas. Y a lo mejor es una mezcla de ambas, ¿eh? Yo tengo aparatos que a veces utilizamos, cada vez menos, porque para mí no me ayudan a aportar a los clientes, pero bueno, lo puedo utilizar en ciertos momentos. Pero el devaluar eso, o sea, a la persona, ¿no? Y a todas las habilidades que tenemos nosotros por quedarnos con la tecnología puramente, creo que es un error. O por lo menos en mi campo, vamos, yo así lo afirmaría, ¿no? Ahí está la combinación óptima de maneras de medir con lo que hacemos, con aquello que medimos. Quizá una organización de subjetivo-objetivo que muchas veces se olvida. Y no sé si quieres añadir algo más, que hemos llegado lamentablemente al final del tiempo que tenemos disponible. ¿Hay alguna última cosa que te gustaría quizá pues dejar con nosotros, comentar? Nada, yo simplemente es eso, agradecer o comentar, ¿no? Que mi experiencia en las formaciones con vosotros, pues bueno, ha sido, me ayuda mucho incluso a tomar acción en algunos proyectos. Ahora mismo tengo un centro que me decidí a montar y yo creo que hay muchas cosas que es porque, bueno, al final descubres una manera de pensar que te cambia, ¿no? O sea, yo creo que te da muchas habilidades, ¿no? Que te hace sentirte muy cómodo con ciertas... siendo consciente que a veces no lo sabes todo, pero que a lo mejor sabes suficiente para generar cambios en el mundo, ¿no? O para aportarle a tus clientes o para poner en marcha proyectos o lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso, en mi caso, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Y haría esa aportación. Muy bien, pues Alberto Torres, muchas gracias. Gracias a ti, Tim. Y espero contar contigo en otras ocasiones para lo que estamos haciendo. Muchas gracias por compartir con nosotros ese tiempo. De nada, hasta luego. Hasta luego.